Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Muy buenos días a todos. Un abrazo fraternal a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. José, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Marisa, Viviana, ¿cómo están? Todo bien. Qué bueno escucharte, José. Y qué bueno pues, saber que estamos sintonizados en este mismo sentir, en este mismo corazón y con este mismo amor. Y ahora, pues, ¿verdad? Comunicándonos directamente con la parroquia San Francisco de Asís de Carolina. Reciban un abrazo grande de parte de José, Viviana y esta servidora. José está desde su casa y nosotras estamos aquí en la capillita Cristo de la Salud y María de los Siete Dolores, aquí en nuestra parroquia San José de Gurabo. Así que reciban un abrazo fuerte de parte de todos nosotros. José, ¿qué te parece si comenzamos con la oración? Sí, Marisa, yo creo que es importante también saludar a estos hermanos de la parroquia San Francisco de Asís, al padre Fran, a Doris y todos sus compañeros de allá de trabajo, ¿verdad? Un saludo y también recordar que estamos grabando también para el programa número 18 de tu parroquia al día de la parroquia San José de Gurabo, así que estamos haciendo dos cosas a la vez. Un saludo para todos en Gurabo también y que puedan disfrutar de este especial de los dogmas marianos que hemos preparado con mucho cariño. Comencemos entonces con una buena oración para que el Señor nos acompañe en este caminar que es tan importante para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, Dios generoso y bondadoso y misericordioso, te damos gracias en esta mañana porque nos ha permitido de alguna manera podernos conectar a través de estos medios virtuales para llevar tu palabra, para aclarar muchas dudas que hay en el camino cuando tocamos el tema de tu Madre María. Así que hoy vamos a trabajar con estos dogmas marianos y te pedimos que infunda tu espíritu en cada uno de nosotros para que podamos llevar y podamos explicar claramente el amor que tú nos revelas a nosotros, la Iglesia, a través de tu Madre María, y también invocamos la presencia de esa Madre Divina sobre cada uno de nosotros en esta mañana y que el perfume de rosas nos cubra y nos bañe y nos pueda llenar de toda su sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Comenzamos. José, ¿qué te parece si el tema que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy es sumamente interesante y profundo, José? ¿Qué te parece este tema de los dogmas marianos? Bueno, yo creo que es un tema extremadamente medular dentro de la doctrina de la Iglesia, porque cuando hablamos de dogmas estamos hablando de sacramentales, podemos llamarle sacramentales de la Iglesia, que están incluidos dentro de toda la Iglesia, pero no, a veces los hermanos de otras denominaciones no lo pueden engranar dentro de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Los dogmas, pues vamos a explicarlo más adelante, pero es importante que podamos entender que hay una interpretación de la Iglesia en el medio de la sabiduría de la palabra de Dios. Yo creo que es medular a todo aquel que nos va a escuchar en esta mañana. Sí, yo creo que es importante y es imperativo, José, que nosotros podamos entonces comenzar aclarándole a nuestros hermanos antes de comenzar de hablar de los dogmas marianos. Vamos a ver entonces lo que es un dogma. ¿Qué te parece? Yo creo que deberíamos comenzar por ese lado. Vamos a aclarar qué es un dogma y luego comenzaremos con el tema como tal. Vamos a confirmar, ¿verdad?, que nuestros hermanos que nos están ayudando con esta transmisión hayan proyectado la presentación para que nuestros hermanos entonces, ¿verdad?, se nos facilite el que nos puedan llevar, ¿verdad?, pues se puedan guiar con la presentación. Entonces, si están viendo, ¿verdad?, ya se está proyectando, ¿qué es un dogma? ¿Verdad? Vamos entonces a definir lo que es un dogma. Mira, un dogma es una verdad de fe sólida, infalible, definida por el Papa
en comunión con la iglesia y bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. O sea, yo creo que José, ahí está bastante claro, ¿verdad? Lo que quiere decir un dogma. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que está muy claro para nosotros, ¿verdad? Quizás no tan claro para los hermanos que no sean de nuestra fe católica, pero está muy claro. Es un dogma, es aquello que es inspirado por el Espíritu Santo y que se puede llevar a una verdad de fe a través de la Sagrada Escritura. Yo creo que la definición está muy clara. Y otra cosa que es importante, José, aclarar también, cuando decimos que es infalible, es porque cuando la iglesia, a través del Papa, ya entonces es que ya está definido, ya está declarado y ya está defendido por la Santa Madre Iglesia, que como madre y maestra nos ayuda a entender esta verdad de fe y que está basada en la revelación divina, que no es otra cosa que las Sagradas Escrituras. Claro, claro. Todo sale de la Escritura. Cada dogma ha sido definido para combatir una herejía. Quiere decir, José, que en algún tiempo atrás hubo una persona que cuestionó y la iglesia, como madre y maestra, se reúne a la luz del Espíritu en oración y con las Sagradas Escrituras. Entonces definen y declaran esta verdad de fe que es un dogma. ¿Correcto? Sí. Los dogmas surgen a través de las herejías del pasado en la historia, donde tenemos una iglesia, ¿verdad?, que desde su comienzo ha tenido sus choques con otras denominaciones, con otros hermanos, y entonces surgen las herejías, y ante las herejías la iglesia responde. No responde, como dicen por ahí nuestros hermanos de la baqueta, responde con la Sagrada Escritura, y desde esta manera la iglesia puede aclarar, inspirada por el Espíritu Santo, esta situación de herejía y la deja muy clara. Esa es la aclaración de la iglesia. La iglesia aporta lo que ha podido investigar de una verdad revelada por el Espíritu y nos la da a nosotros como la iglesia para que podamos vivirla en ella. Entonces, José, fíjate, sí, profundizando un poco más con lo que es un dogma, hemos encontrado que un teólogo llamado Scott Hahn, en su libro La interpretación de los dogmas, y en la Comisión Teológica Internacional de la Iglesia, establece que un dogma, por tanto, es la exégesis infalible de la Iglesia acerca de las Sagradas Escrituras. Como tú muy bien estabas diciendo, José, o sea que todas estas dogmas que ha declarado la Iglesia, que los ha definido, que los ha defendido, ¿verdad?, están basadas en las Sagradas Escrituras. O sea, aquí no hay otra cosa, ¿verdad?, que no sea la palabra de Dios. La iglesia no inventa, la iglesia no inventa, Marixa. La iglesia nos da una verdad revelada después de hacer una exégesis, un estudio profundo de la palabra. La palabra exégesis es un estudio en profundidad de la palabra. También la iglesia ha preservado cuidadosamente, ha protegido Sí, Marixa, no te escucho. ¿Me escuchas? Ahora te escucho, sí, no te estaba escuchando, perdóname. No te preocupes, acuérdense que gente, esto está en vivo y la tecnología es un poco difícil. Sí, está cargado los medios. Sí, piensen que la misma iglesia ha dicho que abandonarlas sería como abandonar el evangelio. Entonces, es como privar a la madre de sus propios hijos. Así estamos, José. Sí, eso es tan profundo como eso. No podemos tener una iglesia sin la aclaración de estos dogmas, porque no tendríamos una iglesia sin una madre, y la madre se revela a
dogmas de que nos da la iglesia. O sea que están unidos y entrelazados el uno con el otro. Bien, entonces pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece, José, si comenzamos hablando sobre los dogmas marianos? En esta mañana vamos a poder profundizar un poco sobre 4 dogmas marianos que tenemos en la iglesia. Vamos a profundizar un poco sobre lo que es el dogma de María, Madre de Dios, la virginidad de María, la Inmaculada Concepción, y vamos a discutir lo que es la Asunción. Estos 4 dogmas de fe mariano son los que vamos a estar viendo en la próxima hora, ¿verdad? Con José, y vamos a ver, ¿verdad?, qué significa cada uno de ellos. Okay. Vamos a ver entonces, primera que nada, María, Madre de Dios. Nuestra técnica, que nos pase la presentación. Ajá. Gente, esto está en vivo. Vamos a continuar acá. Sí, sí, seguimos. Y después es que la proyecten. Sí. Sí, seguimos, Marisa. Ok. Tenemos aquí. María, Madre de Dios. Este tema no fue discutido en los primeros siglos de la iglesia, sino que la expresión vino del reconocimiento cristiano de la divinidad de Cristo. Si Jesús es Dios y María es su madre, entonces María es Madre de Dios. Fíjate, José, que aquí en este caso, ¿verdad?, la discusión no era si María era Madre de Dios o no lo era. Era simplemente que por los primeros siglos de la iglesia, esa expresión, ese reconocimiento cristiano de que, mira, bueno, si Jesús es Dios, pues entonces María es, y la define como Madre de Dios. Claro, eso es totalmente lógico, pero eso comenzamos ya en el año 431 con la herejía, donde empezamos a tener ciertas diferencias en aquellas primeras iglesias que surgían, y ante esto entonces es donde comienza la iglesia para poder aclarar este dogma de fe que nos aclara si María es o no es Madre de Dios. Así mismo es. Como tú muy bien decías, José, en el 431, en el siglo V, algunos teólogos comenzaron a alegar que este título de Madre de Dios implicaba que María era originadora de Dios, como si María hubiera sido el que había creado a Dios. Y la realidad es que eso pues trajo un poco de confusión a la comunidad cristiana. Aceptaban el título, mira esto, José, aceptaban el título de Madre de Cristo, pero no el de Madre de Dios. Que María engendró la naturaleza humana de Cristo y no la naturaleza divina. ¿Quiere decir, José? Esa es la herejía. Eso es una herejía, porque entonces estamos diciendo que Jesús no es Dios. No es Dios. Estamos diciendo entonces ahí que aquellas primeras comunidades, entonces estaban diciendo, pues no. María es Madre de Cristo, pero no es Madre de Dios. Entonces no aceptaban a Jesús como que era Dios. Ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que para eso luego más adelante tendremos que ir a la Sagrada Escritura para encontrar respuestas lógicas ante esta herejía que se presentaba ya para el 431 con el Papa Celestino I, ¿verdad? Y Cirilo de Alejandría. Así que yo creo que necesitamos esto explicarlo con la Sagrada Escritura. Sí, vamos a ver qué es lo que estaba diciendo el Papa Celestino, José. Tanto el Papa Celestino en el año 431 y el teólogo San Cirilo de Alejandría proclamaron a María, llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios. Claro. Mira, escucha esto, qué bonito, José, para que podamos entender, y a los hermanos que nos escuchan. Madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina.
Ella es madre de Dios no porque haya tomado la naturaleza divina de María, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, o sea, de ella como humana, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Y eso es lo que nos dice José, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Déjame que Viviana me lo busque rapidito, ¿verdad? Para que podamos constatar en las escrituras, como tú muy bien nos estaba diciendo, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, para beneficio de nuestros hermanos que lo quieran anotar, donde ahí entonces la palabra nos dice claramente, ¿verdad? Que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Deja que Viviana me le dé lectura. Dale, Viviana. Dice, y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Así que el Verbo se hizo carne, José. Y habitó entre nosotros a través del vientre de María. Así mismo es. Por lo tanto, en el concilio de Éfeso, en el 431, dice el concilio, y cito, si alguno no confiesa que Dios es, según la verdad, el Emanuel, y que por eso la Santa Virgen es madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. José, eso es fuerte. Esa palabra para nosotros los cristianos es muy fuerte. El anatema es una palabra de exclusión, queda excluido de la comunión con la Santa Madre Iglesia y podría quedar excluido de otras cosas más graves todavía. Así mismo es. Y conversábamos, José, también, que Pablo también habla de este término. Pablo nos lo recuerda también en la palabra, ¿verdad? Que el que no crea en estas verdades, pues que sea un anatema. Anatema, esa palabra la vuelve a utilizar. Anatema se consideraba una persona pagana que quedaba excluida del grupo privilegiado de aquellos primeros cristianos. Así que para los que no veamos en estos dogmas marianos la realidad y la importancia de María en el centro de su iglesia, estamos cayendo en el pecado de anatema. O sea, estamos quedando excluidos de la iglesia madre. Así mismo es. José, ¿qué te parece si entonces vamos a las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice? Excelente. Las Sagradas Escrituras, porque aquí podemos decir muchas cosas, pero si no citamos la palabra, ¿verdad? Como nos ha enseñado la iglesia como madre y maestra, ¿qué es lo que nos está diciendo las Escrituras sobre María, Madre de Dios? Excelente. Vamos a permitirle a Viviana que nos haga lectura de Isaías 7:14. Dice, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, yo creo que hemos empezado con un golpe fuerte, ¿verdad? Aquí más claro, Isaías, prácticamente 450 años antes de que Jesús llegara, ya Isaías estaba haciendo la predicción exacta de que cómo iba a ser en este proyecto de Dios tan grande, el proyecto de la salvación de la humanidad, cómo iba a ser. Y nos está planteando este proyecto tan grande que se iba a dar en la humanidad, en una persona humana. Mira cómo nos dice claramente, el Señor, cuando habla del Señor con letra mayúscula, está hablando de Dios, Dios omnipotente. Nos dará una señal. ¿Y cuál va a ser la señal? Una joven, en algunas traducciones, dice una virgen, quedará embarazada y dará a luz un varón a quien le pondrá por nombre Emanuel, que más claro no puede estar, que significa Dios con nosotros. O sea que esta mujer que ha sido escogida desde lo muy antiguo por Dios, desde antes de su nacimiento ya había sido escogida para esto, iba a engendrar a una criatura que era el Dios con nosotros, tanto espiritualmente, ¿verdad?, como materialmente. Esa divinidad de Dios entró en el vientre de María y yo creo que más claro no nos puede explicar Isaías en su predicción. O sea, es solamente una predicción lo que nos está haciendo Isaías de qué eran los signos que íbamos a ver
unos años más adelante. Luego Sí, más adelante encontraremos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la conclusión de esta predicción que hace Isaías. Es interesante, José, ver cómo entonces Isaías, muchos años atrás, antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Profetiza el hecho de que que es Dios, es el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente y omnipresente, se va a hacer presente entonces en el vientre de nuestra Madre María. ¿Qué te parece si vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 39, ¿verdad? Que vamos a estar viendo un poquito ahí sobre la visita de la prima Isabel. José, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees? Yo creo que el Evangelio de Lucas es el Evangelio mariano. Para nosotros, Sí, no. Lucas es el Evangelio mariano que nos da las claves específicas de conocer el amor de María. Vamos a escuchar. Vamos a pedirle a Viviana que nos lea del Evangelio. Dice así: por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. José, Isabel ve a María llegar y la saluda. Y este saludo, ¿verdad?, nos llena y nos sobresalta, porque entonces, deja que Viviana termine, síguelo ahí, Viviana, para que... ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Excelente. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. José, eso merece un wow. Como no tenemos a la gente y a los hermanitos que no los puedo ver. Padre Frank, que le y Padre Frank, que le gusta wow. Yo estoy segura que Padre Frank y yo lo vamos a decir. ¡Wow! O sea, como la madre de mi Señor, Isabel la está reconociendo como ¿qué? Como madre de mi Señor. ¿Qué te parece eso, José? No, yo creo que Lucas es magistral en la explicación de este dogma, porque yo me voy un poquito más atrás. Al oír Isabel el saludo, el niño dio saltos en su vientre. ¿Por qué da saltos Juan el Bautista? Porque María estaba llena del Espíritu Santo, Marisa. Aquí ya podemos ver que no únicamente la parte material y carnal de Jesús estaba en el vientre de María, sino que también la divinidad plena de Dios estaba con María en su vientre, porque lo reconoce Isabel cuando dice que el feto, lo que tenía dentro de su vientre, comenzó a dar saltos por la presencia de María llena del Espíritu Santo, y exclamó en voz alta: bendita tú entre todas las mujeres, pero también bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que yo merezco que la madre de mi Señor? Ahí más claro no nos lo puede, ¿verdad?, explicar. La madre de mi Señor. Y siempre tenemos que mirar la parte del Señor con letra mayúscula. O sea, que está hablando de quién. Del Dios omnipotente. Cuando habla del Señor con ese mayúscula, está hablando de Dios. Y termina diciendo Isabel: apenas llegó el saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Y termina ella con la famosa expresión: dichosa, feliz, alegre, tú, por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. O sea que lo que nos había prometido Isaías en el capítulo 7:14, ahora en Lucas se está dando que la certificación y la verificación de aquella promesa se hace vida totalmente en María a través de Lucas 1:39. Se constata, ¿verdad?, de una verdad en el cual Jesús, el Verbo encarnado en el vientre de María, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, María es madre
de Dios. De Dios, Eso es, y definitivamente. ese es nuestro dogma de fe, y así nosotros como católicos creemos firmemente ¿verdad? Y lo podemos profesar, que María es madre de Dios. Por lo tanto, José, fíjate, ¿qué te parece si entonces terminamos este pequeño dogma, este dogma, no pequeño, grande, gigante, ¿verdad? Este dogma dejándole una reflexión a nuestros hermanos. Y la reflexión no es para que comentemos, bueno, si la gente quiere comentarnos y decirnos por la página de Facebook, ¿verdad? Todos sus comentarios y sus reacciones, pero vamos entonces a ver cuál es la reflexión que les queremos dejar sobre este dogma mariano. María, que es madre de Dios por la carne, es madre nuestra por adopción. ¿Cuánto nos ama el Señor que nos compartió a su madre? ¿Y cuánto nos ama ella que aceptó adoptarnos como hijos suyos? Así que nosotros tenemos una madre que nos cuida y nos protege. Como le decía San Juan Diego a la Virgen María, la Virgen de la Guadalupe, le decía, no estoy yo aquí que soy su madre. Así que agradezcámosles entonces al Señor, al Dios Todopoderoso, por habernos bendecido con una madre tan grande y tan hermosa como lo ha sido María. María la Theotokos, la madre indiscutible de Dios de todas las formas. No hay forma de dividirlo. María, madre de Dios, y luego más adelante podremos en los otros dogmas quizás aclarar un poco más todavía este dogma. Sí. Vamos entonces a continuar, ¿verdad? Porque que el tiempo corre y bueno, vamos, que tenemos que respetar el tiempo. O sea, si fuera por ti, por mí, tuviéramos un buen jato aquí. Pero vamos entonces a hablar sobre la virginidad de María. ¿Te parece? ¿Qué te parece si tocamos ese dogma? Excelente, también otro tema medular de discusión en nuestra época moderna con la situación de María. Vamos a ver entonces, José, me gustaría ver qué es lo que dice, cuál fue la situación que llevó a esta discusión en las comunidades. Mira, desde los primeros siglos la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de María únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a constatar, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas 1, 26, 38, que más adelante le vamos a dar lectura. Los padres de la Iglesia, ¿verdad? Que fueron aquellos primeros padres de las primeras comunidades, ven la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra, ¿verdad? Y continuamos. La maternidad virginal de María ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso, escuchen bien, hermano, en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Esto fue definido por el Papa San Martín I en el Concilio de Letrán en el año 649. El concilio define que María es siempre, y este es nuestro dogma de fe, ¿verdad? El concilio define que María es siempre virgen antes, durante y después de su parto. ¿Qué tú crees, José? Yo estoy 100% de acuerdo con el Papa Martín I, porque definitivamente la Sagrada Escritura nos demuestra eso, que es así. María siempre ha sido virgen antes, durante y después del parto. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y ha sido un dogma que ha sido de los más controversiales y que ha dado mucho trabajo, y todavía al día de hoy muchas personas se subdividen de la Iglesia tratando de probar que María no fue virgen después del parto. La gran mayoría de nuestras denominaciones no católicas aceptan que María fue virgen antes del parto, pero lo que ellos no aceptan es que María quedó virgen después del parto. Aquí es donde está la parte medular. Digo, la gran mayoría, porque otros no aceptan a María, pero lo que la aceptan una virginidad anterior, pero no posterior al parto. Y yo creo que aquí es donde la Iglesia, ante esa herejía, en el año 649, nos explica claramente que María fue virgen antes, durante y después. Las Sagradas Escrituras nos darán.
Sí, y vamos antes de pasar a las Sagradas Escrituras, José, es bueno que los hermanos sepan, ¿verdad? Los hermanos que nos están sintonizando, que sepan qué cositas eran las cosas que estaban refutando la virginidad de María. Fíjate Claro. que, ¿verdad? Porque como tú muy bien acabas de decir, la virginidad de María tiene base en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué Claro. fue lo que entonces lleva a la iglesia a hacer este dogma de fe? Mira, es que la gente decía que María tenía más hijos, que Jesús tiene más hermanos. ¿Ves? Claro. Entonces, si los hermanos que nos están sintonizando y han estado en otros talleres con nosotros, que tuvimos la oportunidad de estar allá en la parroquia San Francisco de Asís, yo recuerdo, José, que tú mencionabas que en aquel tiempo de la comunidad hebrea, ¿verdad? Los israelitas, cuando se refería a lo que es primos, hermanos y no sé, y los sobrinos, no había una traducción para decir, ¿verdad? Este es primo mío o este es sobrino mío, no. Se tenía que llamar todos hermanos y vivían todos juntos, ¿verdad, José? ¿Te acuerdas? Me acuerdo que la palabra que nos da el texto es ajo y ajot. Ajo para el varón y ajot para lo que era la relación familiar femenina. O sea, no había distinción. Tú no podías decir que tu primo era tu primo, sino que era tu hermano. Y ahí es donde vienen estas grandes confusiones. Incluso, Marixa, en los talleres que hemos dado de apologética, hemos demostrado, yo personalmente he demostrado que lo que se conocen como los hijos de María, le hemos encontrado papá y mamá y no tienen en absoluto nada que ver consanguíneamente con Jesucristo. Yo invito, ¿verdad?, que damos para que disfruten de cuando nosotros explicamos claramente y encontramos mamá para esos hermanos de Jesús. Sí, también otra cosa, otro de los puntos que estaban en discusión en aquel momento era que José no tuvo relación conyugal con María hasta que dio a luz, Exacto. ¿verdad? Y la palabra es la que nos trae. El problema de la palabra hasta es la que nos trae, le trae la confusión a la gente, porque la palabra hasta en términos bíblicos, ¿verdad? Lo que quería decir era, no era un tiempo definido, sino que era un tiempo indeterminado, era un tiempo indefinido. Cuando nosotros infinito. Es infinito. Cuando escuchamos la palabra hasta en la Sagrada Escritura, eso es lo que quiere decir. Y eso San Jerónimo, ¿verdad? No nos aclaró. Sí. Otra de las cosas también que trajo un poco de controversia, José, es que Jesús encomendó a María a su discípulo amado. Si hubiese tenido hermanos, ¿a quién se las hubiera dejado? Claro, esa es la parte racional. Lógicamente, la descendencia de Jesús, si hubiera tenido hermanos, no hubiera entregado a María a un hermano en sangre de Cristo, se lo hubiera dado a un hermano carnal. Y ahí hubiesen estado, me imagino yo, con María, toda su familia, todos sus hermanos, lo cual sabemos que no fue así. Entonces sabemos que sí, que María, el Señor la entrega en los brazos de Juan. Y el otro punto, ¿verdad?, que es de sentido común, ¿verdad? María no hubiera querido tener más hijos para que nada ni nadie la distrajera de su misión que Dios mismo le había encomendado, que era criar a su hijo al Salvador. Ya eso es un poco más sentido común. Yo tengo una de sentido común que esta es mía. Yo te voy a aplicar la parte humana. ¿Tú crees que si yo hubiera sido San José y yo hubiese tenido a María por esposa, desposada para casarme con ella, y yo veo que el Espíritu Santo de Dios entra en ella y trae al Salvador del mundo, al Mesías, al esperado, ¿tú crees que yo me podría acercar a María de alguna forma carnal para tratar de tocarla? Imposible, Marisa. De todas las maneras que la busquemos es imposible. Yo me imagino que San José de allí en adelante vivía en el cuidado plenamente de ella porque sabía que estaba cuidando a la madre del Señor. Más que pensar en las partes carnales, que nosotros siempre pensamos en las partes carnales y nos olvidamos de la parte humana y divina. María no era humana, pero María llevaba en sí la divinidad de Dios porque el Dios divino entró en ella. Así que yo creo que aquí tenemos que separar la paja del trigo y reconocer la verdad absoluta, que es que María fue virgen antes, durante y después del parto. Vamos a eso que tú acabas de decir, José. Le voy a pedir a las técnicas que me pasen el slide y vamos directamente a las Sagradas Escrituras. Una más a las técnicas, por favor. Tenemos unas excelentes técnicas que nos están ayudando.
Gracias al Señor. Sí, no, es excelentísima. Un aplauso para ellas, grande. Y entonces vamos a las Sagradas Escrituras, porque yo creo ¿verdad? Que ahí nos va a decir claramente lo que tú acabas de decir. Ya habíamos leído la profecía de Isaías, la de 7:14, ¿verdad? Donde se estaba diciendo, donde Isaías había profetizado que una virgen, fíjate que era, como tú decías ahorita, hay muchas traducciones de la palabra donde nos dicen una joven y a otras nos dicen la virgen dará luz, ¿verdad? Otras dicen una doncella, otras nos menciona una doncella, pero todo esto en el lenguaje antiguo era una virgen, una persona que no había tenido contacto con ningún hombre. Vamos entonces a Mateo. ¿Qué te parece, José? Vamos me gustaría regresar a Isaías 7:14 porque aquí hay una parte. Vamos. Sí, vamos entonces para refrescarle la memoria a nuestros hermanitos, ¿viste? No, porque es que es interesante, Marisa, que aquí hay una letra, una sola letra, que es la que nos da la clave y nos define que María fue virgen antes, durante y después del parto. Es interesante porque a veces nosotros leemos muy rápido y se nos olvida mirar cuando es letra mayúscula, cuando es minúscula, cuando hay una palabra o una letra que nos une en una oración, que hace de dos oraciones una sola. Y eso es lo que ocurre aquí en el versículo 14 de Isaías. Me gustaría que lo leyéramos de nuevo. Vamos a permitirle a Viviana que entonces nos dé lectura. Viviana, alto y preciso ahí. Dice, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz. Aguántate, Viviana, aguántate. La joven, o sea, la virgen, la doncella, la señal que anunciaba Isaías se está cumpliendo ahora. Dice que esa joven iba a estar ¿qué? El Señor pues le dará una señal del cielo. ¿Cuál es la señal del cielo? Que la virgen va a quedar embarazada. Ahora subrayemos la próxima letra que viene y hagámosle un círculo. Que es la letra. ¿Cuál es la letra? I. Entonces, cuando vemos la letra I, lo que nos está indicando es que esta oración no termina aquí, sino que esta oración va unida a la próxima oración que va a dar fin a ella. Vamos a leer la segunda parte. La primera parte, que la joven embarazada y virgen, señal del profeta Isaías y del Señor, iba a quedar embarazada. Hasta ahí no tenemos problema. Eso es lo que aceptan los hermanos de otras denominaciones, que María pudo quedar embarazada antes. Eso es la palabra de Dios. Nosotros decimos que quedó embarazada después por esa I que está ahí. Vamos, termínalo de leer. Y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Ahí está. La virgen quedará embarazada siendo virgen, pero cuando usamos la letra I dice y dará a luz un varón. Por tanto, nos está diciendo que la señal del cielo es que la virgen quedará embarazada antes y después del embarazo. Claramente nos lo explica esta lectura de Isaías, por eso no quería dejarla, porque esa letra ahí es la que nos da la fortaleza y nos describe claramente que la virgen quedaría embarazada siendo virgen, pero quedaría a luz y seguiría siendo virgen. Una vez me preguntó un pastor, ¿y cómo usted sabe que ella quedó, cómo yo puedo saber que María quedó virgen después del parto? Y yo le digo, ¿usted cree que ella quedó virgen antes del parto? Usted me explica cómo entró el Espíritu Santo en ella y la dejó virgen, y yo le explico cómo salió el niño y dejando a la virgen, porque es la misma cosa. No podemos mirar esto del punto de vista humano, sino del punto de vista divino. Dios entró en el vientre dejando un himen totalmente sano, de la misma manera sale del vientre dejando ese himen totalmente sano, porque eso es la obra de Dios y no la obra humana. En la obra humana eso es imposible médicamente, pero no divinamente. Así mismo es, José. ¿Qué te parece si entonces, verdad, vamos a Mateo capítulo 1, 22-23, porque el tiempo corre y aunque los hermanos no lo ven, ¿verdad? Pero es que mi hermana trajo su tijera, José. Ay, pues dale. Sí. Tú sabes que nosotros tenemos problemas siempre con el tiempo. Tú sabes que aunque virtualmente hay tijera. Aquí me siento feliz porque no la veo con la tijera. Sí, lo sé, José. Seguimos. Sí, le damos lectura entonces a Mateo capítulo 1, 22-23 y dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen
concebirá y dará a luz un no, hijo. yo quiero que en esa ahí te aguante. La Virgen dará a luz. concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí matamos dos pájaros de un tiro. Ahí hablamos de la María, si va a dar un hijo, que es madre de Dios, por tanto María engendró en el vientre a Dios. Y segundo, que María iba a engendrar a la gracia divina de Dios a través de su vientre, pero iba a quedar virgen antes, durante y después. Volvemos a que se cumpla la profecía. Nos está haciendo el recordatorio de Isaías y vuelve y nos dice lo mismo. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. La Virgen, aquí ya nos está hablando de la joven, ahora dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel. O sea, que la Virgen nos está diciendo que va a ser virgen antes y después de dar a luz seguirá siendo virgen. Ahí más claro no puede cantar el gallo. El que no quiere escuchar. Fíjate cómo entonces las mismas escrituras, ¿verdad? Y es lo que la iglesia, ¿verdad? Como madre y maestra, nos ha dejado como dogma de fe en inspiración y guiado por la palabra y las sagradas escrituras y el Espíritu Santo. O sea, aquí cuando la iglesia nos dice esto es dogma de fe, nosotros no somos quien para cuestionar. Claro que vamos sí. entonces. Lucas 1:26 para brincarlo, Marisa, para acelerar. En Lucas 1:26 lo que nos va a decir, bueno, si lo quieren leer, nos va a decir que María era virgen antes del parto. O sea, exacto. Lo que nosotros, aquí está claramente que la María era virgen antes del parto y también iba a ser virgen después del parto. Lo que hemos ya hablado en el Evangelio de Mateo y el Evangelio y en la lectura de Isaías. Así que yo creo que más claro. Vamos a dejarle entonces, José, a la reflexión a nuestros hermanos de la virginidad, porque nos quedan dos más y nos gustaría poder cubrir. Que ellos entren en Lucas 1:26, lo pueden buscar en sus casas con calma. Seguro que sí. Eso de asignación para nuestros hermanitos que están así. Claro. Entonces, la reflexión de la virginidad de María. La virginidad perpetua de María no es solo física, es también espiritual. Su alma se conservó intacta enteramente para Dios, jamás entregada a nadie más que a Él. Pidámosle que nos ayude a ser como ella, solo para Dios. Así que, hermanos, yo les invito, ¿verdad?, que mientras estén meditando este dogma de fe y luego en sus casas, ¿verdad?, que quieran volver a repetir, escuchar este programa y que quieran profundizar un poco más sobre este dogma, pidámosles entonces a nuestra madre que nosotros aprendamos a ser como ella, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nosotros todos solo somos para el Señor, solo para Dios. Vamos entonces al próximo dogma, la Inmaculada Concepción de María. Vamos entonces a hablar de este tercer dogma que la iglesia nos ha dejado, José. Y entonces, ¿qué es lo que hemos podido constatar? Los primeros cristianos la llaman la nueva Eva, que viene a reparar la desobediencia de aquella primera Eva, dice San Atanasio, ¿verdad? Aquella primera Eva del paraíso donde desobedeció a Dios porque comió del árbol del fruto, y así lo constata en el capítulo, los primeros capítulos del Génesis. Y entonces a esa la conocemos como esa primera Eva. No es hasta María que se conoce como la nueva Eva, que entonces ella, en obediencia a Dios, encarna el Hijo de Dios. A lo largo de los siglos, ¿verdad?, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción, ¿verdad? Y ahí es que está el dogma, José. Sí. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la Basílica de San Pedro.
Entonces voy a citar José, mira, porque tuvimos la oportunidad de conseguir esto para que nuestros hermanitos lo vean, porque estos no son inventos de nosotros, José. Lo que se declaró en aquel momento, en el 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y dice así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene a la Santísima Virgen María y en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¡Wow! Yo creo que con esa definición lo que le añadamos lo daña. Sí, José. Sí, María en su Inmaculada Concepción, ¿verdad? Ya la Iglesia lo ha proclamado así. María esa concesión de María no salió del aire, sino que proviene definitivamente de Dios Todopoderoso. José, es interesante cómo la Iglesia, ¿verdad? Y cuando digo la Iglesia, pues el Papa Pío IX y, ¿verdad? Y con todas las personas que se estuvieron reunidas para hacer esta declaración de este dogma, ¿cómo es que dice? Y voy a resaltar y voy a leer nuevamente: preservada inmune. Y la palabra inmune, nos toca en la época moderna que estamos viviendo. Estamos hablando de un virus que nos está atacando y que queremos una vacuna para hacernos inmunes. O sea, lo que dice la definición la tenemos ahí: inmune, que nada de lo que venga de afuera le puede hacer daño a ella. Definitivamente a esa divinidad y a esa persona escogida desde tiempos antiguos ya era preservada para el Señor e inmaculada para ese momento tan brutal que iba a llegar del proyecto de salvación, que era la concesión de Dios a través del vientre de María. Wow. Así mismo definitivamente la Iglesia como madre y maestra que nos ha dejado, ¿verdad?, estos dogmas de fe marianos para nosotros poder seguir profundizando y llegar al convencimiento y poder vivirlo en profundidad de que no somos huérfanos, que tenemos una madre y una madre con todas las características y privilegios que nuestro Señor ha podido dejar en ella. ¿Qué dicen las Escrituras, José? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Qué interesante. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 3, del 14 al 15. Hermanito que me escuchas, ¿verdad? Copia las lecturas en un papelito para que te puedas quedar con ellas y las puedas leer y releer. Y más que leerlo, orarlo, ¿verdad? Así que vamos a permitirle a Viviana, ¿verdad?, que nos lea el Génesis capítulo 3 del 14 al 15. Dice, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Wow. Ahí hablamos de la inmunidad. Ahí está la palabra inmunidad más claramente, ¿verdad? Nos está enfrentando que esa mujer que venía a sustituir a aquella antigua Eva que había caído en aquella tentación del demonio, ahora esta nueva Eva el Señor va a poner una diferencia que la va a dar un poder sobre la maldad y el bien. Haré que la enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. O sea que ya desde aquí en el Génesis nos estaba hablando de que esa mujer escogida por Dios para su Inmaculada Concepción iba a tener la fuerza del Espíritu para poder separar el mal del bien. Ella pisará la cabeza ¿de quién? Pues del mal, que la vamos a ver luego más adelante en el libro del Apocalipsis, y herirá con su talón.
a la culebra. Wow, aquí ya nos está hablando, ¿verdad? De que no era una mujer cualquiera, aquella que iba a venir a traer al Señor a nuestra vida humana, sino que era una mujer que iba a tener cierto poder y cierta fuerza sobre el mal. Fíjate, José, y mientras yo reflexionaba, ¿verdad?, sobre este texto bíblico ¿verdad?, para compartirlo con todos nuestros hermanos, yo decía, José, wow, Dios ya tenía en el pensamiento, si esta primera Eva del paraíso desobedeció a Dios, ¿verdad?, porque el Señor le había dicho unas instrucciones y ella desobedece, y al igual que Adán. Esta primera Eva entra en esta desobediencia, y en ese momento, cuando Dios entonces dicta la sentencia, fíjate cómo ya Dios, Yahvé, tenía en su pensamiento una mujer. Ya tenía a María en el pensamiento de que ya ella va a venir, él va a venir a través de una mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. O sea, el pensar nada más de que ya Dios tenía a María en su pensamiento, para mí eso es grande, para mí eso es wow. Tengo que decir el wow otra vez, porque ya Dios, Yahvé, ya estaba pensando primero en María y segundo en cómo nos iba a redimir a nosotros la humanidad. Así que esto es un tema muy, pero muy profundo. Este versículo de este texto, ¿verdad?, nos habla, ya nos está dando una puerta para poder entonces hablar sobre la Inmaculada Concepción. Vamos entonces a Lucas 1:42. ¿Qué te parece, José? Excelente, ya lo habíamos tocado arriba, pero ahora vamos a ir al versículo 42 directo. Sí, dale, Viviana. Lo voy a comenzar del 41 para que, ¿verdad?, la oración se complete. Dice así: al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en altas mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Fíjate entonces, José, cómo es que en Asia, toda ella, no solamente el niño en el vientre, ¿verdad?, que ya eso es divino, ya el cielo bajó al vientre de María, sino que la reconocen y ven algo más allá, ven algo más hermoso, ven algo más allá. La ven a ella llena de gracia, y la palabra gracia no es otra cosa que la presencia de Dios en ella. Eso. O sea, la palabra gracia es el regalo de Dios que nos da cada uno de los seres humanos. Y ese regalo de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros de manera diferente. A veces uno decimos, mira, esa persona se ve que está bien metida en las cosas de Dios porque proyecta a Dios. Imagínate tú, yo me voy por encima de lo que dice María la llena de gracia. No, yo digo María la desbordada de gracia. Porque ya había sido elegida desde el Génesis, en el momento de la ruptura con la humanidad y la llegada al ser humano, y desde aquel momento esta mujer es elegida por Dios para una inmaculada concepción, para poder Dios manifestarse y traer el plan de redención a través de ella a la humanidad. Y entonces a través de cualquier mujer. Era una mujer que estaba llena, o sea, desbordada de Dios. Esta mujer proyectaba la imagen de Dios. Lo podemos ver cuando Santa Isabel le dijo, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor me venga a mí a ver? O sea, porque lo que llegó a la casa de Isabel no fue cualquier mujer, fue una mujer llena de la gracia divina de Dios. Wow, wow. Así mismo es, José. Ella caminaba. Sí. Yo quiero que los hermanos se hagan el picture, tú sabes, que se lo imaginen. María caminando, y cada vez que pisaba tierra, yo me imagino que el rastro de ella, lo que había era eso mismo. La gente de Isabel lo que podía ver era eso mismo, la presencia de Dios en esta mujer, definitivamente. Sí. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 8, 29, sí. Porque esta lectura, José, constata, ¿verdad?, de que somos escogidos por Dios de antemano. Así que eso también, ¿verdad?, lo podemos ver en María,
que ella fue escogida por Dios de antemano, y eso lo vimos en el Génesis, pero entonces como Pablo lo vuelve y lo refuerza en la carta de los Romanos. Vamos a verlo, Viviana, por favor. Dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. ¿Viste, José? Claro, a los que de antemano, o sea, a los que había ya elegido de antemano, y María fue elegida desde el Génesis, lo podemos ver, y María llega hasta el Apocalipsis, o sea que María corre en la Sagrada Escritura toda la vida humana, y dentro de esa humanidad la divinidad de Dios sobre ella, iluminándonos en todas las Escrituras. Entonces la predestinó desde que comenzó, y a los que predestinó, ¿qué le hizo? Lo hizo semejantes a él, a fin de que fuera primogénito en el medio de los numerosos hermanos. O sea que María es elegida entre aquellos primogénitos, un puesto que no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Luego más adelante vamos a verlo en la Asunción también. Sí, vamos entonces rápidamente a la reflexión para dejársela entonces a nuestros hermanos que nos están sintonizando. La reflexión, ¿verdad? Dice así: Eva fue creada sin pecado, desobedeció a Dios y por su desobediencia entró el pecado en el mundo. María, nueva Eva, fue concebida sin pecado, obedeció a Dios y por su obediencia vino la salvación al mundo. Así que tenemos que darle gracias a María por decir sí, porque por el sí, por este fiat, es que nosotros hemos sido redimidos, ¿verdad? Y que nos ha traído al Señor para salvarnos a nosotros del pecado. Así que miren todo lo que hemos recibido y lo que María recibió, pero también nosotros somos partícipes, ¿verdad?, de todas estas bendiciones que María ha recibido. Vamos entonces al último dogma, José. Excelente, la Asunción ¿Qué te de María. parece? Vamos a hablar de la Asunción. Vamos a hablar de la Asunción de María. Mira, Cristo honró a su madre, preservándola del pecado desde el primer momento de su vida. Y eso lo constatamos en Génesis. ¿Te acuerdas que lo leímos ahorita? Claro. Lo hemos constatado, como tú mencionabas ahorita, que a pesar de que de María se habla muy poco en la palabra, en las Escrituras, pero lo poco que habla, contundente, muy contundente. Claro. Entonces, por tal razón, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y ese es el dogma, ¿verdad? Sí, sí. Su madre recibió la redención como fruto primerizo de la obra de Cristo. Así también recibió la resurrección corporal y la gloria del cielo. Y eso nos lo dice el teólogo Scott Hahn, ¿verdad? Que no era católico. Sí, interesantísimo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 15 de agosto del 1950. Por eso es que cada 15 de agosto la iglesia celebra la fiesta de la Asunción, ¿verdad? En la Constitución, Magnificentissimus Deus. Estas palabras. Manifestemus Deus. Hermanos, perdonen, pero esto es latín y ya usted sabe, es un poco difícil de pronunciar. Y eso fue declarado en la Basílica de San Pedro. Ahí tenemos al Papa Pío XII, ¿verdad?, firmando esa encíclica. Así que fíjense cómo entonces toda la iglesia nos da ese dogma. Y voy a citar y dice, ¿verdad? Definimos ser dogma divinamente revelado. El dogma divinamente revelado. ¿Qué es lo que nos está diciendo la iglesia? Que ha sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu, porque lo está diciendo. Definimos ser dogma divinamente revelado. Que la Inmaculada, Madre de Dios y siempre Virgen María, ahí te incluyeron los otros tres dogmas. Claro, pues claro. Terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta
en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Así mismo así aparece José declarado en este documento, ¿verdad? Que nos está diciendo que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Qué te parece hoy, José? Hay una cosa que debemos aclarar, ¿verdad? Entre asunción y ascensión. Sí, importante. Sí, esto es muy importante que los que nos están escuchando, que quizás no pertenecen a la denominación católica, hay una gran diferencia entre ascensión y asunción. El único que ha ascendido al cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ascender implica que subió por sus propias fuerzas. María es asunta al cielo porque no subió al cielo por sus propias fuerzas, sino por la fuerza de ¿quién? Del Dios Padre Omnipotente y de su Hijo Jesucristo. Por todo lo que ella había contribuido y todo lo que había hecho en el plan de salvación, la que había predestinado desde el comienzo, ahora cuando muere, Dios no la va a dejar entre medio de nosotros porque esta mujer murió totalmente libre de pecado, una mujer pura, santa. Dios la exaltó y la llevó. Es asunta porque Dios así lo quiso y la llevó. Jesús no necesitó nada, sino Jesús asciende al cielo por su propia fuerza. Así mismo es, José. Y entonces la pregunta que cabe en este momento es, ¿verdad? ¿Qué hijo, verdad? María a una madre o a un padre, ¿verdad? En el momento en que va a partir de este mundo a la presencia del Señor, ¿verdad? Marisa, yo que vivo en la funeraria, porque nosotros los diáconos apestamos a muerto, como decía Rubén el obispo, porque vivimos en la funeraria y no hay un muerto que no vamos. Entonces, cuando la gente llena una boleta para que vayamos a hacer la celebración esequial del difunto, imagínate tú que yo diga en la celebración del difunto, pues este hermano que yo no sé lo que hacía, este hermano que yo no sé si era santo, yo no sé que este hermano ha contribuido en el mundo, yo creo que no estoy seguro si este hermano va al cielo o no va al cielo. La familia me votaría de la funeraria porque la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar que llegó al cielo. Entonces, si yo, cuando digo con toda autoridad en el nombre de la iglesia que la presencia divina de esa persona ha subido al cielo a la presencia de Dios, esa persona que era menos que la madre de mi Señor, ¿cómo la madre de mi Señor no va a subir al cielo por la orden de Dios? Imposible que nosotros los humanos podamos decir que llegamos, pero María, la que trajo al Salvador del mundo, la que ayudó a que las puertas se abrieran en el libro del Apocalipsis para que los que morimos podamos llegar al cielo, María no va a subir. María se quedó aquí, se pudrió como cualquiera otro de las carnes de nosotros, cuando María era escogida desde el principio hasta el final para ese proyecto. José, imposible. La llena de gracia. La desbordada. Llena de gracia. ¿Tú no te crees que va a llegar a...? Claro. Bendito sea Dios. O sea, yo creo que eso es más que suficiente. María, la llena de gracia, en el cielo gozando en presencia. Claro que sí, en cuerpo y alma. Definitivamente. Claro. ¿Qué te parece si vamos a las Sagradas Escrituras? Porque yo creo que podemos hablar mucho aquí, pero vamos, la Biblia, la palabra de Dios es la que nos va entonces a clarificar y nos va a constatar este dogma de fe de la Asunción. Excelente. ¿Qué te parece si vamos a Hebreos, capítulo? Tengo hambre. Me ha dado hambre hambre de la palabra. No, definitivamente. Nos tiene que dar hambre y nos tenemos que sorprender por la palabra, dejarnos sorprender. Por eso mi expresión del wow, porque es que nos tenemos que dejar sorprender de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y entonces vamos a ver rápidamente a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Viviana, por favor. Y dice, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. José, eso fue Enoc, que fue arrebatado al cielo. Imagínate María. Que hizo algo por Dios, pero no hizo todo lo que hizo María. O sea, le agradó a Dios por lo que había hecho y Dios en su recompensa lo llevó al cielo. Dice que fue arrebatado al cielo y fue a la presencia divina de Dios. O sea,
si Enoc, que fue mucho, yo no mido los santos por mucho o menos. Los santos son santos porque hicieron lo que yo defino la santidad, ¿verdad? El beato lo que hay que hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien. Y yo digo, de lo imperfecto hacerlo perfecto. Este hombre que vivió esta experiencia y que aportó algo en su proyecto de Dios, Dios lo vio con buenos ojos y lo arrebató y lo llevó al cielo. ¿Qué no será María? ¿Qué no será María? ¿Dónde? La madre de Dios. No. La madre de Dios, no, la Inmaculada Concepción, la Definitiva. siempre Virgen María, la llena de gracia, y con todos los adjetivos hermosos que nosotros le decimos en las letanías cuando rezamos el Santo Rosario. No, definitivamente. No. Entonces, a la segunda de Reyes, capítulo 2, 11. Dale, Viviana. Dice, iban conversando mientras caminaban, cuando un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó al uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino. Volvemos. Elías Subió al cielo, arrebatado también en un torbellino, dice la palabra. ¿Viste, José? Lo mismo. Elías, un siervo de Dios que hizo la voluntad de Dios y Dios en su recompensa lo lleva al cielo. Como nos va a llevar también a nosotros, Maritza, la esperanza del cristiano, de nosotros como seres humanos cristianos, es que Dios tenga esa misericordia porque hemos contribuido, hemos hecho algo en su plan de salvación. Todos los cristianos bautizados estamos llamados a hacer algo en el proyecto de salvación de la humanidad, que cada día está más cerca de ese momento. Si yo hago la voluntad de Dios, yo espero de Dios, por la misericordia de Dios, que algún día, cuando yo muera, mi alma sea exaltada de este cuerpo y pueda ver el rostro de Dios. Si yo espero eso para mí, que soy un hombre pecador, ¿qué no podría esperar de María, que murió sin cometer pecado? ¿No? Que fue concebida sin pecado y así nos lo dice el doctor. Vamos entonces rápidamente a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis, Viviana, por favor. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. El arca de Dios. Ya aquí nos está complicando la cosa un poco más, porque ya a veces yo sufro mucho, Maritza, Viviana y personas que nos están escuchando, cuando me dicen que María fue una mujer cualquiera, que María fue una vasija, que María fue esto. Me da malestar en el estómago, incluyendo los católicos que a veces no conocemos lo que ha hecho María dentro del proyecto de salvación y lo que va a hacer en el proyecto final de salvación, porque ella está hasta el final. Ahora bien, ¿cómo es posible que ahora aquí en el Apocalipsis Juan nos está diciendo que lo que en el Antiguo Testamento mirábamos como lo más supremo, que era el arca de la alianza, ahora me dice Juan que María es la nueva arca de la alianza? O sea, ya no es aquella arca donde caminábamos con los 10 mandamientos, con la tabla de los 10 mandamientos y el bastón de Aarón, sino ahora meramente tenemos una nueva arca que cargó con Dios inmaculado dentro de su vientre. Wow, esto es imposible que no lo podamos entender. Y es maravilloso, ¿verdad? Poder llevar esta reflexión, ¿verdad? Cómo saber que el pueblo seguía y respetaba este arca donde contenía las tablas de los mandamientos escritas por el mismo Dios, ¿verdad? Y cómo los veneraban y lo guardaban entonces en el templo. Y sin embargo, María, que lleva al mismo Dios en su vientre, entonces muchos no respetan y no le dan el lugar que ella merece. Así que definitivamente, ¿verdad? María, nuestra nueva arca de la alianza. Vamos entonces a Apocalipsis 12:5. ¿Qué te parece? Ese capítulo me encanta. A mí me encanta el libro del Apocalipsis completo. Y dice, y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono.
mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1270 días. Wow. José, Ahora sí. es importante también saber, ¿verdad? Porque nosotros la palabra de Dios tenemos que verla en contexto histórico y en contexto literario, ¿verdad? Porque si no, estaríamos malinterpretando la palabra. Juan, ¿verdad? El discípulo Juan es el que escribe el Apocalipsis. Y lo escribe en un momento histórico donde el pueblo era perseguido, ¿verdad? Por los romanos, donde no quería que se creciera más estas comunidades cristianas. Por lo tanto, Juan, escondido en Patmos, entonces es que, inspirado por Dios, escribe el Apocalipsis. Y entonces esas son, le escribe a estas comunidades en forma de clave para que pudieran entender, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando. Entonces, así es que Juan le narra a este pueblo lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, ¿verdad?, como que estaba narrando aquella huida del nacimiento de Jesús, huida al Egipto. Se tenía que huir de Egipto, ¿verdad? Así que yo creo que es importante que podamos ver ese contexto bíblico para que nuestros hermanos entiendan, ¿verdad?, de que el Apocalipsis fue escrito para las comunidades cristianas en aquel momento. Claro, y Juan toma desde lo antiguo hasta lo más moderno. Y en lo más moderno nos está diciendo que esa mujer que iba a dar a luz ese varón iba a tener un lugar, la palabra que utiliza la Biblia latinoamericana, que es la que tengo en la mano, un lugar especial preparado por Dios. O sea, definitivamente, si nosotros vamos a mirar esto desde el punto de vista humano, una persona que hace muchas cosas buenas, ¿qué es lo que tú le deseas? Lo mejor. Claro, y cuando una madre de nosotros ha sido buena, tú dices, yo soy orgulloso de que mi madre hizo lo que tenía que hacer y gracias a mi madre soy yo hoy, porque lo que tengo ella me lo enseñó. Entonces, Jesús vivía orgulloso de su madre. El Dios Todopoderoso en el cielo vivía orgulloso de María, su hija. Por tanto, le predestinó un lugar especial, ya anunciado desde el antiguo, y ahora en el Apocalipsis nos dice que ese lugar iba a ser preservado para ella. Exacto. Vamos entonces rápidamente, José, porque ya el tiempo nos apremia. Sí. Vamos entonces. Podemos estar todo el día, pero. No, pero imagínate tú. Pero el tiempo nos apremia. El tiempo nos apremia. ¿Qué te parece si vemos Mateo 20:20? Las otras dos las podemos dejar entonces de asignación para que nuestros hermanos. Me gustaría entrar. Mira, Mateo 20:20 vuelve a hablar se la podemos dar como asignación porque Mateo 20:20 lo que va a hablar de lo que habla el Apocalipsis, de un lugar especial reservado para los elegidos. Esa es la frase que vamos a identificar en Mateo 20:20. Pero entonces podemos mirar Primera de Reyes rápidamente 2:19 y terminamos con María porque esta persona, hay una clave en el Apocalipsis 12:14 que no podemos pasar por alto. Ok, perfecto. Pues vamos a la Primera de Reyes. Vamos a mirar Primera de Reyes, sí. Dice, Betsabé entró en la casa de Salomón para transmitirle el pedido de Adonías. El rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey, la que se sentó a su derecha. Ahí estamos, está ahí. Eso es más que suficiente, Marixa, porque ahí podemos ver claramente que ya desde el Antiguo Testamento el rey David había puesto un trono para su madre, la cual se iba a sentar a la derecha. O sea, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, podemos ver que el rey siempre estaba rodeado de su familia, pero especialmente de su madre. Y su madre la había colocado en el lugar más importante del trono, que era el lado derecho. Así que si la madre de David era importante, ¿qué no sería María, que fue una persona totalmente inmaculada y llena de la gracia y una persona predestinada por Dios? Definitivamente, una mujer que ya estaba desde el Génesis en el pensamiento. Claro, pues claro. Así que tiene que tener un lugar sumamente privilegiado junto con el Señor. Vamos, y aquí Juan ahora, Marisa, Juan nos va a dar unas herramientas nuevas para que miremos a esa persona escogida y elegida en el momento de su asunción al cielo.
Vamos entonces a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Viviana, por favor. Dice, pero se le dieron a la mujer 2 alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está lo que quería expresar, y con esto terminar este taller tan tremendo que hemos tenido, que esto es un retiro, podríamos estar 2 días o 3 días en un retiro, pero hay mujer escogida desde el Antiguo Testamento, donde se hicieron las profecías de Isaías, desde el Génesis. Hemos visto ahora que esta persona de gracia, que iba a dar a luz un hijo, que iba a ser virgen antes, durante y después del parto, y que esta persona iba a tener un lugar elegido por Dios. Ahora, en la Asunción, Juan le pone y le ubica 2 alas para que volara a un sitio seguro y se mantuviera alejada ¿de quién? Del mal. O sea que aquí las alas es un símbolo muy interesante, ¿verdad? Que tenemos que mirar el símbolo que Juan pone sobre esta mujer elegida. Ahora le pone 2 alas. Y una persona que tiene alas puede ¿qué? Volar. Puede volar. Ahí está. Esa es la clave. María es asunta al cielo, pero sube con sus alas. Así que vamos entonces, José, ¿qué te parece si cerramos entonces este dogma de fe de la Asunción y vamos entonces a la reflexión? Claro, la reflexión dice, y se la dejamos ahí abierto a nuestros hermanos, y que esta reflexión, ¿verdad? Todas estas preguntas, estas reflexiones que le hemos dejado, sea uno para poder seguir profundizando sobre el misterio de los dogmas que la iglesia nos ha dejado, y más que nada que podamos acercarnos un poco más a María. Dice así: ¿cómo era posible que la que albergó a Dios en su seno fuera devorada por la muerte? ¿Cómo podría la corrupción atreverse a invadir el cuerpo que habría recibido dentro de sí a la vida? Y eso nos lo dice el Papa San Damasceno, ¿verdad? Que fueron unas preguntas de reflexivas, y así las queremos compartir con todos ustedes, hermanos, que nos están sintonizando, ¿verdad? Que han estado con nosotros compartiendo esta reflexión de los dogmas marianos. ¿Qué te ha parecido, José? ¿Qué te cuenta? No, yo tengo aquí, para los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Yo estoy en mi casa en una cuarentena porque he estado cerca de una persona que tiene coronavirus, o sea que yo soy un posible contagiado de coronavirus, no lo sabemos hasta que no me haga la prueba en 5 días. Pero yo siento la sangre que me fluye por las venas y me está llegando al cerebro, me llega a los pies. Siento lo que sintió Santa Isabel cuando vio a María. Yo he sentido que la gracia del Espíritu Santo a través de María nos ha inundado. Yo me siento lleno de la gracia del Señor a través de su Madre María. Yo he sentido, para mí no ha sido un taller, ha sido una vivencia que me ha ayudado incluso a reforzar mis dogmas marianos y amar cada día más a María y entender que sin María la iglesia no existiría. Definitivamente, José, para nosotros también acá, Viviana y esa servidora, ¿verdad? Ha sido para nosotros un momento de reflexión profundo, ¿verdad? De poder reconocer, y más que reconocer, seguir conociendo a nuestra Madre, convenciéndonos del lugar donde ella está y que merece. Y segundo, en la convicción y en la alegría de saber que nosotros no estamos huérfanos, que tengo una madre en el cielo que me protege y me ama y me cuida, y que siempre va a estar conmigo en todo el caminar, en este peregrinar que nosotros llevamos día a día hasta el momento en que regresemos ante la presencia del Señor. Yo creo, José, que María, ¿verdad? Nos puede ayudar a acercarnos, porque como muy bien dijo en las bodas de hagan lo que Él les diga. Por lo tanto, creo que entonces nosotros con María, en tomándola a ella como modelo, en una vida que, como te dije ahorita, la palabra no habla mucho de ella, pero en el silencio, en lo profundo de su silencio, redimió, ayudó a redimir el mundo. Es corredentora nuestra. Así que
Hermanos, espero que este momento reflexivo que hemos llevado durante la mañana de hoy haya sido uno grato para cada uno de ustedes, que haya sido uno de bendición, que haya sido para profundizar y conocer más a nuestra Madre, más que conocerla, amarla, seguir amando a nuestra Madre María y que la tengamos presente en nuestros hogares y en nuestro corazón. Y Marisa, tener bien claro y bien presente de que tenemos a alguien en el cielo y aquí en nuestro corazón que intercede por nosotros. Amén. Que todo lo que nosotros le pidamos a María como madre, ella sabemos y estamos convencidos de que ella va a interceder ante el Señor por todos nosotros. Amén. Hermano, sin más, José, vamos a ver si hay alguna pregunta o algún comentario que los hermanos nos quieran enviar a través de las redes. Claro que ¿Verdad? sí, estoy aquí viendo a ver si hay preguntas. Al momento no veo preguntas, pero lo que sí veo son muchos wow, muchas gracias. Así que no hay duda de que nos dejamos sorprender por la palabra de Dios y por el mensaje que ustedes nos quisieron traer en esta mañana, que fue una charla de mucha reflexión y sobre todo de conocer más a nuestra madre, seguir amándola y venerándola. Así que lo que veo aquí son gracias, hermanos, bendiciones, amo a la Santísima Madre, muy bueno, excelente charla. Así que definitivamente fue una mañana de bendición para todos los que estuvimos aquí conectados y los que van a seguir viendo este video, ¿verdad? Porque vamos a seguir compartiendo esta hermosa charla. Así que si no hay preguntas, no veo aquí más preguntas. Eso significa que la charla estuvo clarísima. Que se aclaró todo. Exactamente. Así que... Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si entre todos, verdad? Ustedes en sus casas, José desde tu casa, nosotros desde aquí, de la Capilla Cristo de la Salud y los 7 Dolores de María, de nuestra parroquia San José, hacemos entonces, ¿qué les parece si elevamos en acción de gracias primero a Dios por habernos dado a una mujer tan maravillosa como madre, ¿verdad? Y nosotros poder entonces elevarle un Ave María desde nuestro profundo corazón a ella por todas las bendiciones, ¿verdad?, que hemos recibido a través de Dios, a través de ella. Así que, ¿qué les parece si entonces rezamos un Ave María para cerrar este momento? Antes de rezarlo, ¿verdad?, queremos darle las gracias a la parroquia San Francisco de Asís por abrirnos sus puertas nuevamente. Un saludo al Padre Frank. Padre Frank, lo queremos, lo extrañamos muchísimo. Yo creo que no hay impedimento para poder llevar la palabra porque tenemos estos medios tecnológicos, ¿verdad? Y que podemos llevarle el mensaje. Así que pronto, gente, pronto nos volveremos a ver. Así que nosotros deseosos de pedirle al Señor que los cuide a todos, ¿verdad? Amén. Que se sigan protegiendo. Recuerden, usen su mascarilla. Nosotros no la tenemos porque somos hermanitas y vivimos juntas, ¿verdad? Pero que ustedes se puedan, ¿verdad? Cuidar mucho. Así que un abrazo grande a la parroquia Francisco de Asís. Y ya José, ustedes están adoptados en nuestra parroquia. Realmente les agradecemos, ¿verdad? Que siempre nos han dicho que sí y nos traen, ¿verdad? Esta hermosa charla para que nos pongan a reflexionar, Salte. aprender. Tengo aquí un comentario de Padre Frank, que no es Padre Frank. Bellísima reflexión, que Dios les siga llenando para que lleven por el mundo el mensaje y sobre todo el misterio de María. Amén. Saludos al Padre. Un abrazo grande, Padre Frank. Y también queremos darle un saludo también y un abrazo fuerte a nuestros hermanos de la parroquia San José, porque yo sé que ellos van a estar viendo ¿verdad? Este programa, en tu programa de Parroquia al Día, y agradecerle al Padre Jorge Cardona, nuestro párroco, por toda la ayuda que siempre nos ha brindado, ¿verdad? Y por permitirnos utilizar todos estos medios para poder seguir llevando la palabra del Señor. Así que, Padre Jorge, un beso grande y le queremos un montón, un abrazo de todos nosotros. Sí, agradecidos de todo corazón contigo, Maritza, Viviana, José. Tras de cámara también tenemos a Alberto, tenemos a Doris, ahí, Fajá.
Así que también agradecemos a todos los que han hecho posible este evento y definitivamente se tiene que repetir. Así que, Definitivamente. Así que nada, José, ¿qué te parece si hacemos el Ave María y tú claro que sí. nos impartes la bendición desde tu casa? Y oramos Claro que por sí. ti porque sabemos que el Señor te lo va a devolver en salud. Que así sea. Sí, sí. Pues rezamos entonces todos juntos un Ave María para nuestra Madre y al Señor. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia. gracias. El El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora ahora y en la hora y en de nuestra muerte. Amén. José. y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Amén. A ser testigos de esa verdad que han escuchado de María, vayan a difundirla por el mundo. Demos Amén. gracias a Dios. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Dios. Cuídense.